¿Cómo estás, Mario Weinfeld? Bien, por suerte muy bien. Lo primero que te quería preguntar era... No sé si es como abogado, porque no sé si es una pregunta estrictamente jurídica, pero cuando se sancionó la ley de las PASO, no estaba previsto este escenario, ¿no? La posibilidad de que con 2 meses de anticipación a las elecciones generales el resultado estuviera tan definido y el vacío de poder que eso genera y los problemas, ¿no? Para la gobernabilidad. Se discutió la ley, en verdad confieso, y me das una idea, que es volver a esa discusión, que yo para cuando escriba los próximos días, y está bueno. Se discutió la ley, se dijo, y era medianamente cierto, que esa ley hipotéticamente era que respondía a cierta necesidad que tenía Kirchner, un manejo táctico de Kirchner, de evitar fugas en el peronismo a través de las PASO, porque él venía de perder con De Narváez, Solá... Exacto, ¿no? Unión Pro ahí en el 2009. Unión Pro en el 2009, donde había muchos peronistas, peronistas somos todos. Sí. Entonces, había varios peronistas y que las PASO iban a impedir las fugas, que iban a generar un sistema. Fíjate cómo son las cosas. Eso nunca, al final, esa idea de Kirchner, bueno, que es esas típicas jugadas discutibles, pero que se hacen mucho, de establecer una institución para resolver una situación, gerenciar una situación de coyuntura tuya, de tu partido. Nunca le salió bien a Kirchner. Nunca salió. ¿No? Hasta ahora, pero nunca le salió bien, por ciertas razones, porque los políticos se abrían, nomás porque se abre no paga tantos costos, en fin, no la vio bien. En 2015 le resultó a Macri, esto nadie se acuerda ahora. En 2015 le resultó bien a Macri porque lo usó bien y se potenció. Muy bien se fortaleció esa PASO, ¿no? Se fortaleció con esa PASO, con el mejor diseño de PASO, que es una interna donde la gente participa y hay uno que gana seguro. Claro. Entonces se demuestra pluralismo, amplitud, contiene a los otros y le ganan por goleada y todo bien. Y ahí se discutió que era un poco oportunidad, pero no se pensó tanto en esto, creo yo, como gran discusión. Seguramente si mirás un debate parlamentario, tal como se dan las cosas en la Argentina, y un debate mediático, seguro que alguien lo dijo. Porque, viste, toda la gente mira y ve, y porque aparte el diseño de la Constitución del 94 tenía que ver la fecha relativamente corta de antelación entre las 2 vueltas electorales y la asunción, tenía que ver con la salida catastrófica de Alfonsín, de la que habíamos hablado la otra vez. Recordemos que Alfonsín adelantó muchísimo las elecciones porque podía, pero no, tal vez no hubiera debido, pero podía adelantarla mucho, adelantó muchísimo, en la idea de que eso lo iba a preservar. A beneficiar, claro. No salió, entonces le quedó una transición gigantesca la que tuvo que evadirse adelantando la entrega al mando. Hago otro paréntesis, el último. Cuando a veces se habla de la picardía del menemismo, a veces no se considera picardía que tuvo el presidente Alfonsín, un gran presidente por lo demás, pero que también hizo una cosa muy arriesgada institucionalmente, que salió pésimo. Entonces, me parece que en general no estaba esta idea, porque tenía que haber una idea muy aplastante. La victoria de Cristina fue así en 2011, pero no importaba, no causaba ninguna crisis, al revés, la fortalecía y nada más. Y la verdad que era muy difícil prever un escenario tan catastrófico, tan determinante. Entonces, a partir de ahí, sin duda, me parece que se abre una discusión sobre las PASO, que son muy riesgosas, y bueno, el año que viene tal vez sea una cuestión a considerar. Como poco, me parece a mí, sin entrar al detalle, que sean muy cercanas a las nacionales. Esto es complicado por el tema de campañas, pero bueno, ves. Y la otra, que se supriman y se permita utilizar el mecanismo de los partidos que quieran hacerlo, no sean obligatorias. Claro. Sean simultáneas, estatalizadas, porque el Estado tiene que poner, porque es muy difícil hacer internas para partidos grandes, pero no obligatorias. Hay que verlo. No sé si coinciden. Hay como una crisis generalizada, pero hay algo positivo en comparación a las anteriores, y es que no se está llevando puesto a todo el sistema político, sino al gobierno, ¿no? O sea, la responsabilidad, me parece, de la ciudadanía, la sociedad se la adjudica al gobierno. No se come el verso de que esto se genera porque en el mundo no hay confianza en la propuesta opositora. Sí, creo que eso está pasando, que la primera jugada de Macri va a quedar muy diluida, que lo va a perjudicar. Todo hay que verlo andar. Nunca se puede decir
vaticinar 100% el futuro, pero para mí la idea de que ustedes tienen la culpa y el mundo nos dio la vuelta a la cara y qué sé yo, es una idea que la gente no va a comprar porque ya le quitó la confianza a Macri y eso no vuelve, y menos vuelve en 60 días y menos vuelve en 60 días con hiperinflación, no hiperinflación, perdón, no, con inflación muy alta, con un perjuicio, o sea, con algo que ratifique que el rumbo es espantoso. Hay otra cosa que pasa que yo creo que está latente y que es interesante, que es hay una valorización. Se dice la Argentina, hay varias cosas que se dicen de Argentina, es un país inestable, tiene problemas recurrentes, está todo bien. Yo creo que a veces, cuando se habla de estas cuestiones, se exagera la idea que la Argentina nunca mejoró nada, siempre está en el mismo lugar, todo es lo mismo, no aprendimos nada. No es cierto. Así dicho, no es cierto. O sea, yo entiendo, siempre hubo restricción externa, fenómeno. Siempre hubo empate hegemónico entre el peronismo y nosotros. Puede ser. Pero no es nada, no todas las cosas son iguales. Y entonces, por ejemplo, la gobernabilidad, yo creo que es un aprendizaje de las fuerzas políticas argentinas. O sea que la ingobernabilidad es un problema que se vivió con Alfonsín y se vivió con De la Rúa, es un problema para todos. Y no la quieren, por ejemplo, los sectores populares. No la quieren porque esos procesos lo lastiman. Y no la quieren los partidos de oposición porque no se sabe qué sale de ahí. Y entonces ahí me parece que sí algo se capitalizó de situaciones muy dolorosas que tienen, en ese sentido, por así decir, la ventaja de ser muy cercanas. Y yo creo que alguien que captó con gran perspicacia esto y debe decírselo, y en 6 meses o en un año se va a poder decir con más precisión, fue Cristina Fernández de Kirchner. Porque yo creo que Cristina ganaba estas elecciones. Con los datos que tiene uno ahora. Y claro, con los datos, que tiene uno ahora. Es decir, a mí, por supuesto nadie lo puede saber, ¿no es cierto? Estamos teorizando, estamos haciendo una hipótesis contrafactual. Se ganó por 15 puntos Alberto Fernández, que me cuenten a mí que Cristina no ganaba por 10 y al mismo, ¿vale? Que me lo cuenten. Para mí ganaba por 10, la verdad, creo, ganaba. Ahora, ¿cómo puede ser? Vos no decís que sí, yo digo todo eso, pero también Cristina ahora, lo que veía Cristina es un escenario de ingobernabilidad posterior. Es decir, un escenario de un grado de tensión del cual uno puede decir, ella tenía una parte de responsabilidad, puede ser, muchas tenían sus adversarios, pero lo que ella veía como estadista, como figura política, es cuando vos gobernás, te haces cargo de todo. Te haces cargo, ¿no? Es decir, primero, la representación constitucional, la representación política, de acuerdo a la regla del sistema, que así se llama, representativo, es curiosa, porque vos ganás votado por una facción y después representás a todos. Supuestamente debiendo algún, no sé cómo decirlo, algún vínculo con aquello que te votaron. Claro. El programa, más o menos, pero vos representás a todos. Como decir, yo voy a gobernar para todos los argentinos, más vale que tenés que gobernar para todos los argentinos. Porque resulta que lo hice la contradicción. No, porque los que te votaron, nada. Es una obviedad. Deme los DNI de quienes solo me votaron. Entonces, o deme el programa. Bueno, y entonces eso puede ser, y entonces yo creo que lo que Cristina entendió muy bien es eso. Ojalá, yo creo que efectivamente aparte de eso va a producir un resultado político. Y entonces va a quedar patente que ella entendió lo de la gobernabilidad, el peronismo está entendiendo la gobernabilidad, y a decir verdad, la impresión que en estos momentos cunde a partir del ataque de iracundia, el enésimo ataque de iracundia que tuvo Macri el lunes pasado, que después corrigió en parte, que después no tanto, es que es parte del gobierno nacional, en particular el presidente y algunas figuras más, los que parecen no tener noción de lo que están caminando sobre un suelo frágil. Todavía, Mario, porque nosotros nos vimos el lunes pasado, estábamos en el medio de la corrida, el gobierno estaba en un momento, desbordado, hoy pasó una semana, ¿los ves en la misma? Con variantes. Han corregido algunas cuestiones. Algunas verbalmente las han matizado y han tomado algunas medidas que, más allá de cómo son, y hay algunas que son discutibles porque benefician por un lado, perjudican por otro, por ahí después hablamos de algunas, pero las medidas van en un buen camino, que es poner un poco de plata en el bolsillo a gente. Es poca, pero es algo, no es lo peor se pueden hacer cosas peores. Peor es lo que hizo Macri el lunes. Yo, aparte, digo siempre,
uno de los encantos de los sistemas democráticos es que los gobiernos cada 2 años quieren poner plata en el bolsillo de la gente porque quieren ganar las elecciones. Es demagogia, puede ser, puede no ser. Pero dámela. Vos dale guita a la gente, después vemos, aparte ves qué hace la gente verá qué hace con la guita y con su voto. Entonces a mí eso no me parece mal. Ese punto está ahí. Para mí lo que no hizo Macri, el discurso de Macri para mí tiene un elemento, ¿cómo decir? Los discursos de Macri del lunes y del miércoles y aún del jueves, él tiene un discurso como más transigente por un lado, pero no ha depuesto la idea de que los mercados nos pueden dar vuelta el pulgar si el pueblo vuelve a votar kirchnerismo. Esto no ha dejado de decir. Casi que pidió perdón por las formas nomás. Claro, pidió perdón porque estaba cansado, qué sé yo. Y aparte en el show, bastante lamentable en todo sentido, pero que si no hubiera tenido la intervención de Carrió hubiera sido más o menos pavote, digamos, y medianamente lógico. En el show quisieron poner a Carrió ahí adelante. Quiere decir, Macri quería que alguien dijera el discurso de Carrió. Que Carrió hiciera de Carrió. Pues si no, si vos no querés que Carrió haga de Carrió, lo pones. No tiene tanto costo que Carrió no suba a ese escenario. Lo pones a Frigerio, eso no importa. A cualquiera, ¿viste? Hasta Marcos Peña más vivo. Sí. ¿Viste? O sea, si le decís Marquito, poné cara de bueno, que él tiene. Creo que ni siquiera fue al CCK, Marcos, por lo menos. No fue por eso se empezó a hablar de la salida de Peña. Claro, creo que no fue. Pero digo, él los uso como ejemplo comparativo, no importa. Digo, ¿en qué hace? No sé, Lipovetsky, cualquiera, o nadie. Total, ya habló Macri. Sí, habló Macri, habló Vidal, habló Michetti. Habló Michetti, ya está. Pichetto mismo hubiera hablado de otra forma, ¿viste? O sea, y de hecho, tiene otra. Es decir, cuando la pone a Carrió, él vuelve a decir, bueno, aparte te agredo, aparte te maltrato, aparte motivo esto. Entonces, yo creo que hay un discurso dual, una praxis dual, que por otra, que eso está medianamente pensado, porque el macrismo siempre piensa su propaganda, su publicidad y sus presentaciones. No creo que nunca el presidente haya hablado de modo no meditado, no premeditado, lo cual no quiere decir que haya actuado bien el guión. Claro, a veces se va de mambo, ¿no? Claro, porque vos te dicen, vos tenés que estar tranquilo y decir que hay dificultades. Bueno, y él grita, qué sé yo. Viene gritando el 1 de marzo. Yo el 1 de marzo, no soy muy dado a la autocita, aparte que viste hace unos meses, déjate joder. Pero el 1 de marzo, cuando Macri habló en el Congreso, yo le propuse a los lectores de página que pusieran, yo decía, es una tarea insalubre, es para periodistas, pero que tenga tiempo y voluntad, que tome las imágenes, el discurso de Macri, y le baje el sonido. Y vea qué es. Y yo dije, es un hombre sacado. Sí, está sacado. Es un hombre fuera de sí, es un iracundo. Ya el 1 de marzo, ahora porque él quería transmitir que hay energía. Claro. Y transmitió que de furia, desesperación, rabia. ¿Y por qué estaba tan rabioso? Sino porque, bueno, las cosas el día Vidal también estaba enojada. Totalmente. En ese discurso, ¿no? Totalmente. Como que tal vez había sido una bajada de muestren energía para este año electoral, tal vez. Seguramente, y también es esos escenarios que son un poco impostados, pero que a la vez es el momento que vos hacés bien o mal tu balance del año. Sí. Bueno, es muy desdichado llegar y no nos salió, ¿saben qué? Estamos mal. No nos salió Bánquenos un año más, claro. Sí, no nos salió bien nada. ¿No? Hasta ahora, ¿qué tenemos que decir? Vamos a seguir, seguimos en el medio del río. Está un poco más frío, el caballo se está encabritando, las cosas no vienen bien. Entonces, yo creo que no cambió tanto, que la sustancia del discurso del presidente es las dos cosas. Yo te doy un poco de plata, te doy un poco de guita. Entonces yo el lunes fui el patrón de estancia malo, ahora soy el patrón de estancia bueno, te doy un poco de plata, pero las cuestiones siguen, y está Carrió para mostrar un grado de agresividad y de desprecio al otro que supuestamente motiva a su gente. Yo no seguiría ese camino en lugar de ellos, porque me parece que están, pero esto, y ahí también uno tiene la percepción, que por otra parte expresan aún los diarios que lo favorecen, y los pocos periodistas que se van quedando de su lado. Muy poquitos. Vamos a tener que repetir esta versión de política internacional que no cuentan, que es que Corea del Centro cerró su frontera por la cantidad de periodistas de Corea del Sur. Digo que en realidad quieren que aparte dicen, no nos preocupa, que nosotros queremos ir a Corea del Norte. Claro. Dicen, claro. Acá esto es un corredor. Denme con Kim Jong-un. Déjenme pasar, déjenos pasar. Pero los de Corea del Centro temen, ¿viste? Porque son muchos y es gente muy exaltada aparte. Entonces, en todo, es decir, hay un momento que es de desesperación, que es de pelea interna, y todo eso se trasluce por todos lados. Y entonces eso le costó. Renunció Hoffner o lo echaron, las dos cosas. Renunció, seguramente no quería quedarse,
y a la vez muchos pedían que se fuera. ¿Qué va a pasar con Marcos Peña? No lo sé, yo lo conservaría. A mí me parece que Marcos Peña es una figura tan relevante en el gobierno que no lo podés cambiar por nadie que cumpla ni remotamente su función, y entregás una especie de símbolo y le cortás la cabeza a una figura que se mató por vos. Y que aparte no toma, que si las decisiones económicas son gruesas, las decisiones políticas las podés modificar, ¿viste? Puedes hacer esto, que hable Carolina Stanley, que hable Frigerio, que yo disimula. Pero hay una disolución muy grande, y en el terreno electoral, que hay que ver cómo la implementan, también todos los que son candidatos, los que tienen, ni qué decir, los que defienden intendencias y gobernaciones, están tratando de salvar su propia ropa y lo bien que hacen. Y el que sabe la rea. El que sabe. El que sabe la rea. El que sabe es la rea. Eso es como para el que sabe de todo. Además sabe de todo. Pues sí. Mario trabajamos juntos. ¿Cuánto estuviste con la rea? Y estuve como un año y monedas, un año y pico. Es un taller. Es un taller, total, es la universidad. Te garpan para que vayas a aprender, es una beca. Total. Una beca, te pagan para que aprendas radio. Buenísimo. Total. Bueno, Fede Ituzaingó es un lector tuyo, Mario, porque dice que pasaron cosas y al lado el tipo que supo. Empezó por el tipo que supo tuyo, así que dice, compas, mi pregunta para Mario es: ¿qué puede pasar en el peor de los escenarios con Brasil y Bolsonaro en un eventual gobierno peronista? Es decir, como Bolsonaro está tan sacado, es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las relaciones con Brasil? Creo más en la gravitación de lo real, de la lógica de la relación argentina-brasileña, que en la química que exista, la nula química o la química negativa que exista entre Bolsonaro y Alberto Fernández. En definitiva, hay un mundo de negocios ahí y demás, pero no es chiste que se lleven mal, ¿no? No es chiste que se pertenezca a un distinto signo político, pero mucho menos chiste es que se lleve mal. Porque eso existe, yo sé que existe. O sea, yo no puedo hacer, si vos me preguntás, discriminable qué va a pasar con esto respecto a la industria automotriz, mira, yo no sé, no tengo idea. Terminamos, le vamos a comprar pollo, no tengo ni idea ni quién le compra pollos a quién, si me apuras. Claro. No importa. Pero sí entiendo, sí he visto presidentes que desarrollan química o no. Y en general lo que ocurre, esto con Cristina pasaba, no se le reconoce. Cristina llevaba bomba con Piñera, por ejemplo, con la mujer, porque Cristina tiene un costado, o con el rey de España. Decir, con el propio Obama, ¿no? Con el propio Obama. Con Obama ni hablar, pero claro, con el rey de España. Yo inclusive estuve en alguna comida en Cancillería que estaba cerca. Cristina lo trataba muy bien. Y el rey, que sea el rey que tiene fama de ser muy galante o cosa peor, qué sé yo, también la trata, y aparte que por supuesto es muy preparada. Y entonces vos le preguntás a Cristina qué opina de la monarquía, te va a decir, te hace un discurso no precisamente un panegírico, pero a la vez existe la posibilidad, los presidentes también se respetan porque cumplen la misma función, porque son importantes, porque no son sonsos, pero la química importa mucho. O sea, yo creo que importa, y que eso va a generar una dificultad que después, una vez que empiecen a andar, también la lógica, también los intereses gravitan. Para mí es una pésima cuestión, porque aparte yo creo que Bolsonaro, y creo que toda esta derecha, es una derecha no solo peligrosa en términos de su violencia, de esto de la mano dura, es una derecha impredecible y alocada, que ha producido una cantidad de líderes que yo creo que son inestables. No podría desarrollar muy finamente esto que digo. Pero me atrevo a decir esto: Reagan o Thatcher eran líderes estables, o si generaron regímenes estables. No me caen bien, me caen espantosos. Pero y de hecho gobernaron muchos años. Carlos Menem también generó un régimen estable en una situación. Entonces, ¿qué tal me gusta a mí poco? Estos son más explosivos, los regímenes, el mundo es más volátil. Son fenómenos más de la época, claro, ¿no? Como es ahora, pasa con la música también, Mario, digamos, pasa con todo, que es como una cosa que explota, y después tiene como su pico de viralidad y después se diluye, se deshace. Claro, ellos crean las precondiciones para muchas cosas que ocurren, pero también vos pensás, en la época de Menem todavía había un elemento había todavía cuestiones de fierros, o sea, y no estoy haciendo un elogio, lo digo por última vez porque ya lo dije, pero había fierros, o sea, vos privatizabas los ferrocarriles, y los ferrocarriles, me digo, los teléfonos, por ejemplo, bueno, se invirtió guita y los teléfonos son mejores, mucha más gente tiene celulares, ¿está bien? No sé, no creo, no importa. Hay industria, hay producción, hay algo, es decir, lo mismo, los concesionarios de servicio público, bueno.
laburan bien, laburan mal, se llevaron algo, prenden la luna, ¿verdad? Suministran gas, suministran más caro, suministran cosas, se la quedan los peajes, algo hicieron. Esto, en este mundo donde lo único que genera riqueza básicamente es el dinero, y todo lo demás está un poco de más, y la producción está de más, salvo adentro, por ejemplo, salvo adentro de Estados Unidos, salvo adentro de la Unión Europea, pero en los países emergentes casi no importamos como eso, todo se hace efectivamente mucho más volátil. Bueno, algunas otras preguntas, comentarios que hacen de Sorrentino con Maradona. Ah, mirá. No, claro, porque parece que acá explican que Sorrentino lo quiere a Maradona porque fue a verlo a Nápoles y se salvó de un incendio en su casa cuando estaba lo de Maradona. Sí, puedo creer, pero yo creo otra cosa, conociendo al napolitano. Paolo Sorrentino es napolitano. Ya está, esa es la única garantía para que lo pongan porque a Maradona. Quiso. ¿Por qué? Porque puedo. Le gusta el fútbol y es napolitano. Entonces, obviamente, el que le gusta el fútbol y es napolitano es fanático de Diego Armando Maradona. Claro. Por más que Maradona te haya salvado un incendio, ahora si te ha salvado un incendio, más. Le haces un documental como lo hizo. Como le hizo. ¿Algún día volver el pico de rating de tu día? Dice Ani. No me acuerdo del pico de rating. Al principio, o en gente que te sigue. Gente nostálgica. Qué extrañas secciones de un programa. Saludos desde la ciudad que nunca aflojó, Samuel. Dice, saludos desde Resistencia. Ajá. La ciudad que nunca aflojó, este año Coqui gobernador y Alberto presidente. Puede ser un escenario. Y sí, todo parece indicar que sí, porque ganó la interna, ¿no? Coqui ganó lejos la interna, se supone que todo ganó por una diferencia aplastante sobre el gobernador Pepo. La interna en realidad fue por la candidatura a senador nacional que ninguno quiere. Es testimonial para nosotros. Algo habíamos comentado. Era muy raro el caso. Entonces, en la elección provincial, Pepo por ahí tiene un poco de ventaja mayor, en el sentido de que por ahí el aparato político local lo ayuda un poco. Pero la impresión que da es que la diferencia es indescontable, que Capitanich es efectivamente mucho más popular. El hecho que te haya ganado ya una vez con votos no es chiste, no es que salió una encuesta y dijo que Capitanich tiene más votos. Entonces eso también genera las adhesiones de los intendentes, las adhesiones y también un poco la popular. Vista como figuras políticas, yo no opino de la situación interna del Chaco, porque no soy quien. Como figura política, vista una perspectiva nacional, no hay punto de comparación. No, claro. Y tampoco hay punto de comparación, porque de eso hasta ahí sí conozco un cachito, entre la obra que hizo Capitanich y que la hizo el gobernador Pepo. Ciertamente. A uno le tocó con Cristina y a otro le tocó con Macri. Y ahora Capitanich le sacó un jugo gigantesco a eso, un jugo gigantesco. Y es una figura, yo creo que es una figura, realmente una figura que tiene un potencial nacional y tiene buenas posibilidades de ganar, y aparte tiene, en eso no digo que el gobernador Pepo no lo tenga porque no lo sé, Capitanich tiene una capacidad de trabajo, una cosa, hace un despliegue, o sea, y una máquina, es una máquina. Y siendo jefe de gabinete, me consta, tenía una capacidad de manejar el gigantesco despacho y la gigantesca dinámica de resoluciones, decisiones y demás, enorme, como tal vez no tuvo Cristina Fernández desde que se fue Alberto Fernández, inclusive con otra modalidad tal vez, pero un tipo súper ejecutivo. Tiene la mancha que no le perdonan del diario, ¿no? De haber roto Clarín. De haber roto Clarín una conferencia. ¿Cómo? De haber roto el diario Clarín una conferencia de prensa. Sí, que yo creo que no refleja la trayectoria democrática de Capitanich, una figura democrática como tantísima, que es un hombre de la democracia, que ha participado en elecciones, que ha perdido unas cuantas, que ha ganado muchísimas y que tiene una capacidad de discusión aparte importante, qué sé yo, pero que lo deja muy marcado y que aparte visto desde yo no creo que eso demuestre que él quiera censurar los medios, pero fue un error. Sin duda. Fue un error, una sobreactuación que no debió haber. Fue como la conferencia del lunes. Claro. Después podía pedir perdón porque durmió poco, pero no le imagino a Coqui Capitanich pidiendo perdón porque durmió poco. Claro. Mario, te escuchamos y te leemos admirar la capacidad que tienen las movilizaciones populares por ser motores de la historia, ¿no? Y ayer también lo escribías en página, que identificás un momento puntual en el cual se empezó a resquebrajar la coalición de gobierno, que es después de ganar paradójicamente las legislativas del 2017 y puntualmente en ese diciembre, ¿no?
cuando quisieron ajustarle a los jubilados. Quisieron, lo lograron, digamos. Efectivamente lo lograron el apoyo en las bancas, pero afuera algo pasó, ¿no? Y se empezó a gestar ahí una movilización que no se detuvo y que vos reconocés que fue no recuerdo las palabras textuales, pero así como fue la principal oposición al macrismo, fue la movilización popular. Esto también lo vengo diciendo hace mucho, lo discuto, lo porfío, con un argumento contra un argumento, una creencia de gente que respeto mucho y que pensaba otra cosa, que contenía del sector más kirchnerista, que sé yo, o en general más opositor, que decía, bueno, ¿cómo puede ser que no se haga esto y que no se haga lo otro? Y ahí uno que, viste, que como escribe todo el tiempo, lo venís diciendo, y como doy charlas todo el tiempo también, yo decía dos cuestiones que ahora se corroboran, que podían, con franqueza, podían haberse corroborado. Primera cuestión, yo decía, el macrismo tiene un tercio de los votos. Entonces, si vos no ganás las elecciones, es porque no conseguís que los otros 2 tercios confluyan de alguna forma eficaz. Yo no tenía la fórmula, no tengo por qué tenerla, pero no tenía fórmula para hacerlo. Y la otra era que la movilización popular era totalmente ineficaz, catártica y qué sé yo. Yo ahora haría una relectura. Yo siempre dije que no era así, la verdad, pensaba. ¿Por qué? Porque eso te daña, porque eso te muestra. E hice en página el otro día como una recorrida salió también una nota muy linda de María Pía López, antes que la mía, pero sobre ese tema muy bien escrita, también en páginas, con una enorme calidad discursiva. Pero yo lo que venía diciendo hacía mucho tiempo, en el día a día, es, bueno, estuvo la movilización del 2x1, gran resultado. Las víctimas de Lana San Juan, ¿qué consiguieron, qué no consiguieron? Consiguieron dejar en offside al gobierno, reclamar algunas cosas, Axel Kicillof, ahora digo, uno también, la historia, es claro, uno la tiene que releer, uno la cuenta, y los periodistas somos, es nuestra característica, que la contamos en el día a día, pero después cuando pasa el tiempo por ahí tenés que mirar un día para atrás. Entonces decís, ¿qué sentido tenía que Axel Kicillof fuera a la plaza en enero de 2016? Sí, bueno, resulta, y ahora es evidente que ahora Axel Kicillof, cuando estaba eso, pensaba que él iba a ser candidato exitoso en la provincia. O sea, la verdad que si lo pensaba, estaba perdido, estaba, digamos, tenía un grado de fantasía gigante, que yo creo que no lo pensaba exactamente, que él lo que sí pensaba es que había que sostener viva la llama, la presencia y la convocatoria. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande. La historia está llena de gente que ha hecho esfuerzos tan grandes y tan bellos como él y le ha ido mal. Pero él hacía esto. Y después la movilización en Argentina sí tiene impacto, sí mella, sí va deteriorando. Y aparte también la movilización en la Argentina tuvo un sentido de gobernabilidad, lo tuvo todo el tiempo. Esto lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. La movilización es un factor, la movilización y la acción directa en Argentina es un factor de equilibrio democrático y de compensación contra lo que dice una derecha salvaje. Me cortan la calle, ¿sabes? Que te cortan la calle y evitan violencia. Es así, no es violencia cortar la calle, violencia es reprimir las movilizaciones y violencia es taparle la boca a la gente. ¿Viste? No dejar. Entonces, algunos compañeras decían, bueno, esto es catarsis. El otro día me lo preguntaron en una charla. No es que nos dejaron, me preguntaron un hombre muy agudo. No es que el macrismo le dejó la calle al kirchnerismo porque no le importa y para que hiciera catarsis. Yo digo, sí, le dejó, pero no le salió bien. Claro. Claro, también porque esa es la primera parte de la narrativa. La segunda, bueno, está bien, te dejó, es como, no sé, Racing el otro día lo dejó contragolpear arriba 2 veces. Bueno, sí. No te resulta, digo. ¿No? El kirchnerismo también subestimó las movilizaciones del 2012 y 2013 en su momento. El entonces jefe de gabinete Abal Medina, que decía que era gente preocupada por irse a Miami, y ahí también hubo algo que Macri supo capitalizar. Estuvo ese descontento y también minimizó, subestimó los recursos novedosos, que de otras formas de contacto con la sociedad, no convencionales, que también manejaba el macrismo. Pero también un cacerolazo de mucha gente, un cacerolazo donde participa mucha gente. En la Argentina quiere decir algo, porque aparte la gente espera algunas cosas de eso. Y entonces, yo creo también, todas las movilizaciones, y aparte, lo que fue ocurriendo en las movilizaciones, es que, a diferencia, por ejemplo, de ciertas convocatorias políticas, por ejemplo, ¿quién se moviliza contra el tarifazo? ¿Los peronistas, los radicales, los comunistas, los qué sé yo, o los partidarios del Partido Verde? Todos los vecinos que están fastidiosos. Sí, hay de todo. Y inclusive algunos que no tienen ni idea algunos política. Que le importa un carajo a la política. Que le importa un carajo a la política. Las movilizaciones que hubo, las bellísimas movilizaciones que hubo con la cuestión del presupuesto universitario. Está bien. Sabemos siempre, aparte de las movilizaciones, siempre hay un elenco estable. Claro.
Es decir, hubo algunas semanas el año pasado que hubo 3, 4 insoportable. que eran tremendas, Era que había insoportable, una el Mario. martes. Era insoportable. Yo me acuerdo, yo conocía, digo, no digo quién, una mujer que conocía que trabaja, una profesional, no digo quién, no digo, me dijo, este día no puede, esta es una movilización más, no puedo ir, Mario, porque tengo que trabajar algún día. Claro. Soy una profesional autónoma, tengo que trabajar un día. Pero y en esas, por ejemplo, puedo decir, ¿a cuál iba Robbie Baradel? A todas. Claro. Iba a los docentes, iba. Sí. E iba a los de los otros, iba Sí. también. Iba, sí, ahora. ¿Y a quién iba? Miriam Bregman. A todas. Total. Y algunos militantes. Pero resulta que había grupos que eran fluctuantes. Y entonces había policlasismo, que también lo había por las características de los reclamos, diferencias de edades. Muchas de esas movilizaciones que a veces no lo registramos en nuestra pobreza o limitación de porteños, unitarios, ocurrían en distintos lugares de todo el país, casi siempre. Entonces había mucha variedad y mucha versatilidad ahí. Y entonces ahí sí tenías, se te planteaba un problema que ahora parece haberse resuelto, ojalá se confirme esto en octubre, que es que ninguna identidad política era suficientemente continente para abarcar a todo. Porque decía, bueno, yo soy un vecino, estoy en contra de los tarifazos, estoy en contra de que cierren la fábrica donde trabajo, estoy en contra de lo que aumenta la cosa, pero yo no soy peronista, Sí. ¿no? Y a mí no me gusta, que no sé qué cosa. Entonces, la oferta frentista con la novedad relativa pero amplia que significó Alberto Fernández vino a responder esto. Yo saqué, no es para nada un pseudo chivo, pero saqué un libro que se llama Estallidos y muchos me preguntaban ¿por qué no se produjo un estallido en la época de Macri? Lo saqué en junio y entonces me lo vienen preguntando. Yo decía, por suerte no, porque los estallidos no favorecen al campo popular. Es así, los estallidos ante un gobierno de derecha alguna vez se produce, que yo la toma de la Bastilla, me llega que pues es una masacre, viste que te apalean, qué sé yo, y a veces un fortalecimiento, o sea, no todas las repúblicas de Weimar terminan en un Kirchner, mayormente, al revés. Nos fuimos.